Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Graciela Pérez, miembro fundador de Ciencias Forenses Ciudadana, y Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Graciela, Grace, gracias por estar aquí con nosotros en Mega Noticias. Comenzamos contigo primero, Graciela Pérez. Pues bueno, es que verdaderamente parece de broma, de una mala broma, que ahora el gobierno esté siendo reconocido porque se están haciendo bien las cosas, cuando en el pasado no lo estaban haciendo así, Graciela Pérez. Y el pasado es la administración del 2018 al 2024. Estamos con la esperanza ahora sí de que se va a atacar a fondo este tema de los desaparecidos en México. Bueno, la verdad es de que ha pasado tantos años que me cuesta creer que lo que quieren hacer, lo que están haciendo, sea en beneficio de las familias y de las personas que estamos buscando. Creo que más bien es una respuesta hacia el mundo de manera superficial para que crean que efectivamente están haciendo algo por buscarlos, por encontrarlos y por identificarlos en su caso. Entonces, lamentablemente las familias, por lo menos las familias que tenemos más años en la búsqueda de nuestros desaparecidos, yo ya voy a cumplir 13 años buscando a mi hija, mi hermano y mis 3 sobrinos en Tamaulipas. Ha sido difícil el camino, y no solamente en esta administración, es la administración anterior y la anterior y la anterior. Es decir, no encuentran, uno quiere aportar, quiere ayudar, quiere hacer, porque a uno le duele sus familias. Claro. A uno es quien tiene el vacío en su casa, pero cada vez que llega una nueva administración, niegan lo que anteriormente pasó, incluyendo cuando seas del mismo color. Ahora sí me sorprende aún más, y no se diga los anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas desaparecidas? Solo las cuentan a raíz del momento en que aceptan el puesto y quieren borrar todo lo demás, cuando vemos familias que existimos. O sea, hubo personas que no tenían por qué haber desaparecido por la violencia que cada vez es peor en todo el país. Y bueno, negar algo que no puede ser negado porque hay evidencia. Entonces, lamentablemente es difícil creer que estén haciendo algo realmente que valga la pena. Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento de Nuestros Desaparecidos en México, tu opinión al respecto. Mira, coincido con Graciela respecto a que en la administración pasada, fuera de tener grandes avances, porque ya teníamos la ley general, ya estaba la Comisión Nacional de Búsqueda, ya venían creándose las comisiones. La expectativa era alta, ¿no? Por este cambio de gobierno, por esta intención de acabar con la impunidad de tantos años, y lamentablemente, fuera de fortalecer las instituciones, algunas incluso cerraron, ¿no? El mecanismo extraordinario de identificación forense, que fue otra apuesta de las familias para avanzar a terminar con la crisis forense y de identificación en el país, terminó siendo pues prácticamente eliminada, ¿no? Yo creo que si bien la presidenta no tuvo un pronunciamiento, digo, dentro de sus 100 puntos, estuvimos como en el 114, ¿no? En los adicionales, no con una estrategia o un plan de trabajo claro, de fortalecimiento de las instituciones, pero de cómo iba a combatir la impunidad y la corrupción. Lo cierto es que, a diferencia de la anterior administración, ahora por lo menos tuvieron una apertura a escuchar a las víctimas, en un proceso bastante doloroso, sin una metodología clara que nos dijera para dónde iban esos diálogos, en el que tuvimos como movimiento del 22 al 24 de abril, con un poquito más de metodología. No quedó claro si todas las propuestas vertidas por los colectivos alrededor del mes se iban a recuperar en la iniciativa, ¿no? Al día de hoy nadie lo sabe, ni siquiera sabemos si se aprueba en el extraordinario, si va a haber más consultas.
Entonces, ha habido un poquito más de apertura y creo que todas o muchas de nosotras estamos con la esperanza de que realmente se abra al diálogo, pero sobre todo al trabajo y a la construcción, ¿no? Porque podemos platicar todo lo que quieras, pero si no hay trabajo, si no hay, ahora sí que logros, pues de nada sirve el diálogo, ¿no? Sí, es que es evidente que en la administración anterior, como dices, Graciela, que eran del mismo color, no los escucharon, no les hicieron nada, o sea, fue un retroceso, porque incluso hasta con Peña Nieto, pues bueno, salió la ley, pero Graciela, al menos nos están escuchando, dice Grace, hay un poquito más de apertura, eso les da satisfacción. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con la opinión de las dos en este tema, si es suficiente el tener un poco de esperanza. Volvemos. Con eso se pueden quedar. En nuestro caso, nuestro colectivo y los colectivos que conformamos la red de Buscadores México, no podemos decir que el sentarnos a dialogar es suficiente. Nosotros somos meramente operativos y nosotros nos encontramos siempre en campo. Nosotros somos quienes hemos encontrado muchos sitios de exterminio en Tamaulipas, en este caso, pero tengo compañeras que han encontrado otros en otros estados, por lo menos en 9, que son los 15 colectivos que nos unimos. A raíz de todo esta apertura que menciona mi compañera, pues lamentablemente fue a causa, más bien fue un efecto, una consecuencia por lo que ocurrió en Jalisco. Entonces, me parece que de inicio no hubiera habido ninguna apertura si no ocurre esto. Entonces, me parece que es más una reacción a tratar de cubrir un tema que nunca quisieron hablar, y ahorita la verdad es de que esas reuniones que hablan, pues no han llegado a acuerdos, no ha habido algo realmente palpable. Incluso nosotros, por ejemplo, estamos batallando mucho en nuestros operativos porque no nos envían perito, porque todos están en Jalisco, y resulta que sale el Procurador General de la República diciendo que pues no, allá no hay, no es un crematorio, no hubo indicios de absolutamente nada. Entonces, creo que lo que está ocurriendo es querer parar nuestras tareas de búsqueda de los hallazgos que ya tenemos, y lamentablemente pues solo se ha quedado en diálogo. Grace, Graciela toca un punto importantísimo, coyuntural. Hoy el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, da la nota para el gobierno federal, no era un campo de exterminio, de eso no tenemos una sola prueba. ¿Qué es esto, Grace? ¿Qué opinión te merece lo que dio a conocer el fiscal el día de hoy? Lamentable y muy preocupante, ¿no? Como bien lo señala Graciela, son muchos los estados en donde hay campos de exterminio. En Coahuila, en el estado de donde fue desaparecido mi hermano, hay 27 predios y uno de ellos tiene 64 hectáreas, que es el ejido Patrocinio, el cual lleva más de 1 tonelada de restos óseos y nunca ha sido noticia nacional, ¿no? Y es parte de lo que decimos. En el caso Ayotzinapa, cuando sale a la luz y la comunidad internacional se vuelca a exigir justicia, la Fiscalía o entonces Procuraduría empezó a hacer algo, el gobierno federal, pero pues a 11 años siguen exactamente igual que todas nosotras, que tenemos quizás más camino recorrido y mucho más tiempo exigiendo búsqueda de verdad y justicia. Y entonces el tema del Rancho Izaguirre ciertamente fue el que detonó, el que la presidenta y toda la estructura del gobierno hubiera tenido que salir a decir y a desmentir lo que las buscadoras han venido señalando que ocurre en Jalisco y específicamente en ese lugar, ¿no? Preocupa que pues el asesinato de la compañera la semana pasada, justamente en la madrugada, cuando estábamos por finalizar los diálogos, decíamos que de ahí la importancia de que se les escuche a todas, pero se les proteja en su labor de búsqueda, porque son ellas las que
ponen el cuerpo y la vida para encontrar y recuperar a las personas, y el único trabajo que hoy en día le toca a las fiscalías es la identificación y la restitución digna, y ni en eso son eficientes, pues. Entonces, a final de cuentas, el diálogo te permite señalar lo que se ha negado por mucho tiempo a escuchar, pero como comenté, no es garantía de que permee o que se convierta en política pública. Eso es parte de la lucha que toca dar. Si no lo hubiésemos dado, no tendríamos la comisión de búsqueda ni las fiscalías especializadas. Que les falta personal, que les falta dinero, que les faltan muchísimos recursos. Bueno, eso en estricta teoría no nos toca a nosotras, pero aún así también vamos a la Cámara de Diputados a decir, doten de recursos a las fiscalías especializadas y a las comisiones para que puedan hacer su trabajo. Eso es lo que le toca al Estado, el ir y suplantar y retomar, no suplantar, retomar el trabajo que las familias tuvimos que suplantar porque ellos no lo hacían y siguen sin hacerlo. Parte de lo que les decíamos en estos diálogos es, lo que queremos es que llegue el día en que las familias acompañen a las autoridades a los operativos, no como hoy en día que es al revés. Las familias son las que encuentran los lugares, las familias son las que procesan, las familias son las que recuperan y solamente les mandan algunos policías o algunos guardias nacionales para que las acompañen y medio que las vigilen, porque protegerlas no lo es. Entonces, vuelvo a que el diálogo es un inicio, más no es el final, y eso es lo que nos preocupa, que no hay un plan o una estrategia de cómo van a atender, más allá de estas propuestas que hizo en la iniciativa la presidenta, que no es más que un repetir los pendientes que desde hace 7 años tiene la ley general, y el tema de la CURP, que sinceramente no es una herramienta de búsqueda, mucho menos una herramienta de búsqueda en vida o algo que nos vaya a servir a quienes hoy, ayer, antier fueron desaparecidos, ¿no? ¿Qué es lo que urge, Graciela Pérez? ¿Qué es lo que urge que verdaderamente el gobierno haga? Esa base de datos que prometieron, ¿qué es lo que les urge a ustedes como madres que están buscando a sus hijos? Pues de entrada que reconozca la presidenta que efectivamente hay una crisis de desaparecidos y que cada día están desapareciendo muchas más personas. Esa es la principal, porque si no saben o no admiten que efectivamente hay más de 126,000 personas desaparecidas, pues obviamente no van a querer hacer gran cosa y se limitan a propuestas como la iniciativa que lanzó, que eso hace años logramos que se hiciera. Entonces, más bien que lo operen, que lo hagan, que existen bases de datos, pero no hay una coordinación entre ellos, entre la Fiscalía General de la República, que pues siendo autónoma, pues hace lo que él quiere, o la Fiscalía, y así el resto de las fiscalías en el país. Entonces, no hay una coordinación como para tener ni siquiera un registro de personas desaparecidas real. No existe, porque si reviso y si nos vamos a revisar, estoy segura que por lo menos 2 de mis familiares desaparecidos no están en esa base de datos. Entonces, hay errores desde hace muchos años, ya existen estos trabajos, ya existen muchas cosas que hemos tratado de impulsar. Entonces, más bien que se enfoquen a operar realmente lo que es, a buscarlos a cada uno y reconocer que efectivamente en México tiene muchos desaparecidos. Sí, qué caray. Y eso sería lo primero, admitir el problema para empezar a encontrarle una solución. Vamos a hacer una pequeña pausa, Graciela, Grace. Regresamos después de 2 minutos. Un asesinato reciente de una madre buscadora. ¿Qué tanto temor les implica el estar continuando con su labor? Volvemos. Comentar algo con relación a esta urgencia, qué es lo que más les urge a ustedes, y luego ir con el asunto del crimen de la madre buscadora ahí en Jalisco. Te escuchamos. Las urgencias son 2 básicas, o sea, la búsqueda en vida y la identificación forense, ¿no? El trabajo de las familias buscadoras que han recuperado
cuerpos, fragmentos óseos, no puede quedarse en el olvido y mucho menos contaminarse e impedir que sean identificados y regresados a casa. Entonces, pues esto se trata de querer, ¿no? La voluntad política es eso, querer hacer las cosas, el tomarlas con responsabilidad, y ese es el llamado que venimos haciendo, pero desde el inicio de esto, ¿no? El que las familias hayan tenido que salir a suplir las labores del Estado es lo que indica la urgencia, porque a nosotros no nos fue arrebatado un coche o un bien, fue una parte de nuestro ser, un ser humano al que amamos, el que tiene familia, al que se le espera, y con esa urgencia es que se le tiene que buscar, ¿no? Entonces hay grandes deudas para la búsqueda en vida, pero también para la búsqueda e identificación forense, y eso es lo que en verdad que no vemos el por dónde vayan a empezar a trabajarlo, porque esa es la realidad, aún no se empieza a trabajar en esta administración, y lo que no se vale es que cuando ya se tiene un avance, cuando ya se ha construido algo, venga una nueva administración y tengamos que volver a empezar. Eso es lo que estamos tratando de evitar que vuelva a suceder, pero pues insisto, si no quieren, les puedes mostrar, decir, llevar de la mano y no lo van a hacer, ¿no? Exactamente. No sé qué tanto represente para ustedes, Graciela, el asesinato hace apenas unos días de María del Carmen Morales, integrante de las Madres Buscadoras, colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco. O sea, hemos llegado a ese colmo, o sea, ya no digamos que no encuentran a los desaparecidos, sino que hay el riesgo de que también ustedes tengan el temor de ser víctimas, Graciela. Sí, realmente ha sido muy impactante, porque no ha sido la única. Ha habido varias asesinatos por la búsqueda de las personas desaparecidas. Creo que las madres buscadoras en este momento estamos siendo el foco de atención y el riesgo se hace más latente. Si de por sí en cada una de nuestras búsquedas el riesgo está latente cada mañana. Por ejemplo, yo que transito de un estado, los límites de San Luis Potosí con los límites de Tamaulipas, viajar de un lado al otro, el riesgo es impresionante porque en este lado donde yo radico es una violencia impresionante, tanto así que, por ejemplo, hace unos meses los policías de locales del municipio pues están vinculados con la delincuencia y están arrestados, están en la cárcel. Viajamos hacia lo que es Tamaulipas, es otro grupo delincuencial. Entonces, hay enfrentamientos, hay ponchallantas, hay trailers quemados, hay operativos siempre porque agreden en el camino que uno tiene que tomar para poder llegar al lugar a donde vamos a buscar, o donde desaparecieron a mis familiares. Hay infinidad de hechos y eventos porque agreden a la policía o hay enfrentamientos. Entonces, sí, el riesgo está latente, sí tenemos miedo, pero el miedo para nosotros, estoy segura, y miles de las familias o de las madres que me están mirando, el miedo no es una opción para nosotros, porque si nosotros no lo hacemos, el gobierno me queda claro que no lo va a hacer. Graciela, es que quisiera yo preguntarte en particular en Tamaulipas. O sea, hay muchas versiones a nivel nacional de que es tierra de nadie, o más bien tierra de algunos, pero no de la autoridad, y que incluso se frena toda la información. ¿Es esto cierto? ¿Cómo se sienten ustedes en Tamaulipas? Bueno, o sea, ya permeó hasta en San Luis Potosí, tan así que hay muchas cosas que muchas personas me dicen, pero es que eso no salió en los medios, efectivamente, porque no hay medios que se atrevan ya a publicar este tipo de situaciones violentas. Ya lo que hemos hecho como ciudadanos, como los que transitamos la zona, es cuidarnos entre nosotros y hablar y decirlos entre nuestros propios grupos o redes. Entonces, creo que Tamaulipas no va a cambiar eso. No se diga la frontera sigue exactamente igual. Hay mucha violencia todavía, muchos desaparecidos,
y ya incluso lo que es peor, ya ni siquiera se menciona que alguien desapareció y nos sorprende. Entonces, no se diga en su tránsito hacia la frontera, carros, autos, personas que vienen, que regresan de Estados Unidos, que desaparecen simplemente y nadie más sabe nada. Y solo nosotros nos enteramos, pues porque obviamente estamos en el medio y se acercan o los acercamos a la fiscalía o tratamos de apoyar de alguna forma, pero eso no se mira en los medios. De este lado, pues la verdad es que no sale en los medios ni nacionales y los locales muy poco. Terrible, y es que vienen de los Estados Unidos y nos dicen, no, el 30% del territorio está gobernado por bandas del crimen organizado. Y aquí se ofenden, Grace. Aquí se ofenden porque no es cierto, la soberanía, nosotros somos la autoridad. ¿Qué opinas al respecto, Grace? Híjole, el doble discurso, ¿no? Porque a final de cuentas la diplomacia mexicana es experta en salir a decir aquí todo está maravilloso, aquí no, cuál narcotráfico, mucho menos consumo de drogas. Pero por otro lado está tan normalizado esto que el que maten a una mujer buscadora es de lo más normal, porque se lo buscó por andarse metiendo en esos lugares en donde tenía policía o Guardia Nacional que podían hacer ese trabajo. O digo, no lo dicen, pero eso es lo que hacen a final de cuentas, ¿no? Cuando no les dan protección, cuando sabemos que ya venían siendo amenazadas el colectivo desde el señalamiento del rancho Izaguirre, pero con el video que habían circulado en las redes sociales, cuando te dan nada más un botoncito que se supone que es el mecanismo de protección, que puede tardar hasta media hora, 2 horas, 3 horas en llegar la ayuda, y que pues ya no es de rescate, sino de recuperación de restos, ¿no? O sea, si tú tienes una emergencia, ya para cuando llegan, pues ya lamentablemente no tienen nada que proteger. Y entonces ahí es en donde preocupa el hasta cuándo se va a terminar esa doble moral o ese doble discurso de por un lado decir no pasa nada y por otro tener un tiradero en casa, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de impulsar, el cómo cambiamos las dinámicas, cómo obligamos al Estado a hacer ahora sí que lo que es su obligación, pero cuando tienes estas salidas de Fernández Noroña, de Rosario Piedra, a defender la política del Estado contra las reflexiones que los expertos internacionales, donde dicen, oye, siguen sucediendo desapariciones, sigue habiendo riesgo de las buscadoras, siguen sin haber procesos de justicia, ¿qué vas a hacer? Pues sí, nos enfrentamos a un panorama cada día más complejo, sí, pero sobre todo preocupa la normalización de la violencia, ¿no? No, es terrible porque lo único que les interesa es su clientela electoral, Graciela y Grace. Les queda un minuto, ¿con qué nos iríamos? Cada una un minuto, por favor. Graciela. Sí, bueno, básicamente a mí me gustaría mucho, pues primeramente que lamento mucho la muerte de la compañera en Jalisco. Yo espero y que eso no les haga un retroceso para seguir luchando y para seguir exigiendo lo que de verdad tienen que hacer las autoridades. Por años hemos luchado con esto contra una administración u otra y al final de cuentas estamos exactamente igual. El detalle aquí es que no dejar que lo que logremos tenga un retroceso. Yo invito a todas las familias a que se unan a este tema, porque si bien nosotros estamos ya en esta tragedia, pues tampoco deseamos ni esperamos que alguien más se siga sumando. No hay que bajar la guardia y lo que más necesitamos es unirnos, informarnos y cuidarnos. Grace Fernández, un minuto para despedirnos. Mira, lamentablemente todos los días hay desapariciones y siguen en incremento, y este llamado que hace Graciela, sobre todo a la sociedad civil, nosotras venimos dando la lucha, en mi caso por más de 16 años, pero solas no lo vamos a conseguir. Entonces la invitación a que nos acompañen este próximo 10 de mayo es la Marcha de las Madres por la Dignidad. En Ciudad de México se realiza
del Monumento a la Madre sobre Insurgentes hacia el Ángel de la Independencia. El día 10 de mayo, el día 9, hacemos una conmemoración en honor de las madres buscadoras fallecidas y asesinadas en el Monumento a la Madre a las 6 de la tarde. Entonces, que se unan a la lucha porque lamentablemente, aunque hoy es por nosotros, muy seguramente mañana puede ser por ustedes. 10 de mayo, ¿verdad, Grace? 10 de mayo. 10 de mayo, 9 y 10 de mayo. 6 de la tarde a nivel nacional. El día 9 va a haber réplicas de la misma conmemoración en diversas ciudades, todavía no tengo el listado, y el 10 de mayo también las marchas se replican pues casi en todos los estados de la República, y ahí sí varían los horarios. Sí, exactamente. En Ciudad de México inicia a las 10 de la mañana. Perfecto. Entonces, Graciela Pérez, miembro fundador de Ciencias Forenses Ciudadanas, Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, 10 de mayo. Se van a manifestar y para que el gobierno y las autoridades vean que no es poca cosa, que hay mucho dolor y que más le vale que lo reconozcan y que dejen de estar pensando en los votos nada más. Gracias a las dos por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una